vamos a hablar sobre el efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en cuando nosotros hacemos propagar una onda. Para eso, para poder generar una onda, tenemos que considerar primero una fuente. Esta fuente lo que va a hacer es generar una cierta cantidad, va a propagar una onda, va a generar una onda y esta onda se va a propagar. Imaginemos que dentro de un cierto periodo, la onda que generó se propagó de tal forma que recorrió esta distancia. Recordemos que la onda se propaga en todas las direcciones, en este caso el plano es de 2D. Después de otro cierto tiempo, esta onda que está delineada con el color azul, después del mismo, transcurre el mismo tiempo, lo que va a hacer es que va a seguir propagándose, pero ahora va a recorrer una mayor superficie de propagación. Hagámosle que va a estar ahí. Y podemos hacer exactamente lo mismo considerando después un tercer tiempo para la misma onda. Entonces aquí tenemos la representación para diferentes tiempos de cómo se propaga la onda. Esta onda al propagarse tenemos que considerar que tiene una cierta velocidad. Digamos que la velocidad de la onda, vamos a poner ahí, que esta onda tiene una cierta velocidad que vamos a denotar, con un ejemplo podría ser 5 metros por segundo. Entonces, la onda lo que va a hacer es recorrer esta cierta distancia en un determinado tiempo. Podríamos denotar también el periodo, que lo vamos a anotar con otro color verde, que el periodo, en este caso de la onda, podría considerarse un segundo. Cada un segundo se genera un ciclo. Entonces, como sabemos que el periodo es de un ciclo por segundo y conocemos la velocidad, podemos saber exactamente cuánta distancia recorre. Entonces, la distancia que hay entre cada uno de estos puntos son 5 metros. Porque la onda se demora un segundo en recorrer 5 metros. Y como esta es la representación de un determinado tiempo que es el periodo, podemos saber exactamente cuánto va a ser su distancia. Como conocemos también la distancia, podemos también conocer la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo, y ya así, como conocemos el periodo, entonces podemos saber que la frecuencia en este caso es 1 también, porque es de una unidad, y va a ser la cantidad de ciclos que hay en un determinado tiempo por segundo. El periodo, ya vimos en videos anteriores, que se refiere a qué tanto es el tiempo que transcurre desde que nosotros observamos como observadores una onda y vuelve a transcurrir otro tiempo para que podamos sentir la onda. Y la frecuencia es la cantidad de ondas que podemos sentir o de ciclos en un determinado tiempo. Ahora, el efecto Doppler, lo nuevo que tiene es que hay que considerar que este objeto, el que genera la onda, se desplaza, por lo tanto con una cierta velocidad, se va a mover. Ese movimiento que va a generar va a hacer que la fuente se desplace. En este caso vamos a considerar que se desplaza hacia la derecha. Entonces, la primera onda que tenemos genera este movimiento. Pero hay que recordar que después de un tiempo esta onda empieza a aumentar, empieza a propagarse, hasta llegar a un cierto punto que era el punto naranja. Después, en el segundo punto, también se genera una onda que vuelve a ser representada con la primera superficie, pero a medida que pasa el segundo tiempo aumenta y el tercero aumenta. Y hasta obtener el tercer punto, transcurrido 3 veces el periodo en el cual se genera esta onda. Entonces, lo que vamos a hacer con eso en mente es copiar, pegar y pegar la representación de las ondas. Teníamos esa para la última onda, habíamos dicho. Para un segundo caso vamos a tener ese, y después transcurrido 3 veces el periodo
por último, vamos a tener la primera onda que se había generado, pero propagado 3 veces la distancia que está ahí. Entonces, fíjense que ahora la distorsión de la frecuencia se puede visualizar. Esto es lo que se conoce como efecto doble. Entonces, cuando tenemos un observador, vamos a escoger otro color. Tenemos un observador y este observador ve que el que genera esta onda, la fuente, se está acercando hacia él, ya no percibe de la misma forma la frecuencia ni el periodo de la onda, ya de que generó este efecto, no va a ser real. Para eso podríamos decir que ya la distancia que recorre en cada una de esas no va a ser 5, sino que va a ser, primero, cuánta distancia recorre la onda, que serían los 5 metros, pero se le tiene que restar en sí la velocidad que recorre el objeto, la fuente. Supongamos que la fuente tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, como tiene una velocidad de 2 metros por segundo, habría que restarle eso y tendría una velocidad real de 3 metros por segundo. Como conocemos ahora la velocidad que recorre, la velocidad con que el observador mide, y sabemos su periodo, podríamos calcular la distancia que recorre la onda. Esa distancia, por lo tanto, ya no va a ser 5 metros por segundo, sino que va a ser 3 metros. Como el observador mide una onda de 3 metros, que recorre de 3 metros cada un segundo, el periodo que va a medir este observador ya no va a ser 1 segundo por ciclo, sino que va a ser, para poder despejar, tendríamos que despejar de la velocidad, distancia partida en tiempo, y el periodo va a ser la distancia, que son 3, dividido por la velocidad, que serían 5. Por lo tanto, la velocidad va a ser 3 partido en 5. Como ya tenemos el periodo, este nuevo periodo es el que observa este individuo que ve cómo se va acercando la fuente y por lo tanto puede calcular su frecuencia, que sería 5 tercios. De igual manera, un observador que se encuentra ahora en el otro lado y ve cómo el objeto se va alejando de él, va a ver cómo esta onda genera otra distancia entre sus propagaciones, entre sus ciclos. Esa distancia ahora va a ser la que genera la que se desplaza la onda, que sería los 5 metros cada un segundo, pero agregándole los 2 metros que va en contra en la fuente, que daría 7. De igual manera, uno podría calcular el periodo y la frecuencia. Para eso, para calcular el periodo, sería simplemente la distancia partido en la velocidad, que serían 7 metros, partido por la velocidad de la onda, que sería 5. Entonces, el periodo sería 7 partido en 5, y la frecuencia, en este caso, sería 5 partido en 7. Entonces, aquí está representado lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es cuando se genera una distorsión dependiendo del observador, si ve cómo la fuente se acerca o cómo la fuente se aleja de él. De las dos maneras, el observador no va a poder tener exactamente el valor real del periodo o la frecuencia del objeto, de la fuente original, el que al desplazarse genera esta distorsión de la realidad.